Muy buenas, ¿se escucha? Muy buenas tardes, les saluda Fernando Ramírez Chacón, docente de la sección de arte de la Escuela de Estudios Generales. Esta tarde estaré moderando esta discusión, esta mesa. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida al Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social, un espacio que nos invita a cuestionar el rol de la educación artística y la importancia crucial del arte y las necesidades de la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. En esta tarde me corresponde introducir el tema Desmontaje de obra artística de Arcadio Esquivel, 40 años de caricatura política. Nos acompaña obviamente don Arcadio Esquivel. Artista gráfico, escritor y educador costarricense con trayectoria internacional a lo largo de su carrera, ha tenido el privilegio de publicar 15 pequeños libros educativos sobre arte, con los que ha buscado contribuir a la enseñanza de esta disciplina que tanto le apasiona. Su labor como caricatura editorial ha sido difundida en diversos diarios y agencias en todo el mundo, lo que ha permitido compartir su visión crítica y humorística sobre la realidad política y social. También es presentador del programa de televisión El Mundo de Arcadio, donde explora el fascinante mundo del arte a través del dibujo y la pintura y tiene la oportunidad de compartir un proceso creativo con un público más amplio. Como profesor de la Universidad de Costa Rica, disfruta enormemente de formar a las nuevas generaciones de artistas gráficos. A lo largo de los años ha recibido varios reconocimientos internacionales, entre ellos el premio SIP por su aporte a la caricatura editorial en América Latina. Su trabajo siempre busca combinar una crítica social, ayuda con un estilo visual claro y accesible, manteniendo el humor como una herramienta clave para la reflexión sobre la realidad que nos rodea. Ok, disculpen, pero el tema es caricatura editorial, 4 décadas de caminos y transformaciones en primera persona. Es un gusto y un placer, Arcadio, y un honor presentarlo cuando guste. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presente. Yo sé que para algunos se les dificulta un poco, para otros, como los estudiantes, que hacen un esfuerzo en venir hasta acá. Y espero poder contar estos cambios que ha habido durante estas 4 décadas, desde más o menos 1980 hasta la fecha. Yo creo que, bueno, he vivido todos los cambios en persona, por eso es que la he titulado al final en primera persona, porque son experiencias que yo mismo viví, no es que estoy contando experiencias que vivieron otros. Por eso ustedes van a ir viendo en la pantalla cómo se van pasando caricaturas que representaron una época específica en mi trabajo, y también, pues posiblemente conforme vaya avanzando, puede coincidir con alguna de las cosas que voy diciendo, cada uno de los dibujos que están ahí. Entonces voy a pasar a hacer la presentación del discurso. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por, déjeme ver si me pongo una página aquí. Voy a sacarla de acá. Que se me alteraron las hojas, las tenía acomodadas y veo que están por otro lado. La caricatura editorial, 40 años de cambios y transformaciones en primera persona. El ser humano, sus organizaciones sociales y políticas, los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, los políticos
y las figuras públicas se han convertido en materia prima para la crítica y la denuncia a través del humor desde tiempos antiguos. Así es que no es de extrañar que en los inicios de la democracia en la Grecia antigua existiera la disconformidad de importantes artistas hacia la clase gobernante, particularmente los trabajadores del teatro, como lo menciona el dramaturgo y comediógrafo Aristófanes en su libro Los Caballeros, donde hacía fuertes críticas a Cleón, un miembro de la clase política ateniense de la época, utilizando la vía del humor para lograrlo, que precisamente la vía del humor es la que usamos los caricaturistas cuando trabajamos en la prensa con la caricatura editorial. Ya en la época moderna, la caricatura editorial mantiene ese mismo esquema del teatro griego. Utiliza el humor para golpear con una crítica, una denuncia o una burla, valiéndose para ello del sarcasmo y la mofa. Eso sí, siempre dentro del marco de la verdad. Para tratar de entender el humor gráfico actual, cabe preguntarse lo siguiente: ¿la realidad de la caricatura editorial de los años 80 es similar a la que se practica en esta tercera década del siglo XXI? Para ir dando respuesta a esta interrogante, debo remitirme al pasado, a una experiencia personal. Un día de enero de 1984, cuando yo era caricaturista del diario La Prensa Libre, ese día me trasladé a San José hasta las oficinas del director para entregar el original de la caricatura del día siguiente. La sorpresa para entonces fue que se me hizo entrega de un sobre amarillo con aproximadamente 75 caricaturas originales que se habían publicado en días anteriores. Eso era una constante en los periódicos. Uno llegaba y al día siguiente, una semana después, le daban a uno un sobre con caricaturas de vueltas que ya se publicaron. Y eso es justamente lo que estoy narrando en este momento. Es importante recordar que en esa época era necesario entregar el original del dibujo al diario y esto debía hacerse de forma presencial. Desarrollar una caricatura editorial era un asunto muy personal del artista y esto fue una realidad durante aquellos años. Las obras que se hacían en un papel cuyo tamaño y técnica la escogíamos nosotros, los artistas, pero el tema algunas veces era recomendación del editor del periódico. También teníamos que reunirnos con los departamentos correspondientes para que el dibujo pudiera publicarse sin atrasos. Incluso elaborábamos hasta las facturas del cobro y las entregábamos a la dirección dándole seguimiento a su respectivo pago. De eso no hace mucho, porque yo recuerdo que todavía estando en La Nación, eso había que hacerlo. E incluso en el Tico Times, donde también trabajé, había que hacer este montón de gestiones. ¿Por qué menciono esto? Porque después se van a dar cuenta que el cambio en este aspecto fue bastante drástico y bastante grande. Si tomamos en cuenta que casi siglo y medio atrás, el gran caricaturista francés Honoré Daumier, considerado el padre de la caricatura moderna, entregaba sus ilustraciones al semanario humorístico de París, La Caricatura, allá por los años 1830-1843, de la misma forma que lo hacíamos nosotros los caricaturistas en los años 80. Podemos suponer entonces que prácticamente no hubo cambios durante todo ese siglo y medio. Daumier se hacía presente a las instalaciones de la revista, elaboraba el dibujo y lo entregaba para su publicación. Era el mismo procedimiento que vivíamos nosotros siglo y medio después. Así es que en ese aspecto pues no hubo cambios. Incluso se menciona algunas veces que el mismo Honoré Daumier se reunía con los editores de la revista para discutir el tema que se iba a hacer. Durante esos años 80, por cierto, se tenían fotocopiadoras con mejor definición, lo que favoreció la actividad de los caricaturistas, porque ya era posible para nosotros hacer entrega no del original, sino de una copia más fiel del dibujo. Esto también implicaba la estandarización del formato que se entregaba al periódico, sin importar el tamaño que se hubiera realizado la caricatura. La copia se entregaba al diario, tenía el formato A4 o tamaño carta.
A partir de la década siguiente, la caricatura editorial empezó a sufrir una metamorfosis en concordancia con los cambios tecnológicos de la época. Suponemos, ¿no?, que cuando hacemos caricatura y no existe esta tecnología, era posible pensar, porque yo lo vi con algunos de mis colegas, que las caricaturas se hacían en cualquier tamaño, y en cualquier formato y en cualquier estilo. Pero la fotocopiadora, por ejemplo, cuando ya se hizo un empleo masivo de esta, pues ya cambió el formato, ya empezamos a trabajar en 8,5 x 11 o tamaño carta. La caricatura editorial cambió de manera importante gracias a la fotocopiadora, como lo hemos mencionado, pero las nuevas corrientes tecnológicas, como el fax, por ejemplo, entre 1980 y 1990, la hicieron transitar por cambios y transformaciones más intensos. La aparición del correo electrónico durante la década de los 90 concedió a la caricatura editorial una destacada conversión en cuanto a los métodos de envío de material gráfico se refiere. Esta nueva tecnología permitió que la caricatura ya no fuera entregada de forma personal a los periódicos o revistas. Ahora el artista podía disponer de mayor tiempo para realizar y ejecutar sus obras editoriales, junto a otros beneficios que esto implicaba. Bueno, solamente imagínense la época en que no teníamos correo electrónico, ¿verdad? Las cosas eran pues mucho más complejas, obviamente. Yo recuerdo estar en el periódico, en la Correo Central en San José, estaba ahí para depositar o para enviar 7 u 8 caricaturas a la agencia en Nueva York, imagínense, tardaban como 10 días en llegar totalmente desactualizadas. Eso fue un cambio bastante importante con la aparición del correo electrónico. La computadora, de la cual no se ha hablado en este escrito, ya tenía mucho tiempo de estar en uso en los diarios y revistas. Este aparato tecnológico se popularizó durante los años 90 y la primera década del 2000, pero para el humorista editorial el ordenador empezó a tener un valor especial cuando se hizo popular el uso del escáner que, al igual que las computadoras, empezó a consolidarse entre los años 90 y el inicio del año 2000. Esto hizo posible, digitalizar las imágenes que luego se manipulaban en Photoshop u otros programas y finalmente se enviaban a través de correo electrónico a los diarios, a menos que el artista trabajara en las instalaciones de los periódicos, lo cual también era una realidad para muchos artistas. Hasta este momento, entre el año 2000 y 2010, la actividad de la caricatura había cambiado en cuanto a la manipulación digital y a las formas de envío, favoreciendo la inmediatez, los tiempos de ejecución y la forma en que se obtenía la información, gracias a los servicios de Internet. No era fundamental que el caricaturista viviera a 3 cuadras del periódico en el cual publicaba o a cientos de kilómetros de este. Tanto los diarios como las agencias de publicación que distribuyen las caricaturas por todos los diarios del mundo, como Cagle Cartoons, por ejemplo, o Go Comics de Estados Unidos, ambas, o como Cartoon Stock de Inglaterra, podían recibir el mismo día y a la misma hora las obras humorísticas de los artistas, independientemente de la ciudad o el país en que estos vivían. Esto es muy claro hoy en día porque la manipulación, como ven ustedes, en diferentes programas. Yo particularmente uso un programa que se llama GIMP, que es un software libre, se puede adquirir fácilmente, no requiere comprarse como sí pasa con Photoshop, y es un software extremadamente útil, muy bueno, que yo se lo he recomendado a mis alumnos, por cierto, para que puedan realizar sus trabajos de diseño de muchas de las cosas que tienen que realizar aquí en la universidad. Una de las facetas más lamentables de estos cambios suscitados en la caricatura editorial actual tuvo que ver con el tema contractual de los artistas con los diarios y revistas. Hay que prestar atención a esta parte porque obviamente que cuando uno realiza un trabajo pues requiere ser remunerado. Pero aquí hubo un cambio que en lo particular yo lo viví intensamente, pero que por suerte ya había tenido yo algunos contratos anteriores que siempre se tenían que respetar. Según un artículo publicado en El Financiero de España el 20 de octubre de 2023 titulado La revolución digital de la prensa, periódicos digitales y su ascenso en la era de la información, a principios del año 2010,
la transición a la digitalización ha afectado a la industria de la prensa impresa, que ha luchado por mantener sus ingresos publicitarios y suscripciones. La publicidad online, aunque ampliamente utilizada, no siempre ha sido suficiente para compensar la disminución de ingresos en los medios impresos. Es claro que de estas afirmaciones se puede inferir que la disminución de ingresos afectó las áreas de producción y por consecuencia se vieron afectados los pagos a los trabajadores. Desde entonces, si no desde antes, muchos periódicos y revistas han debido cerrar sus puertas y entre los damnificados que este fenómeno trajo consigo, se encuentran una larga lista de caricaturistas editoriales a los cuales no se les podía cumplir con sus relaciones contractuales. Esta parte que es la parte más humanista de la caricatura, ¿verdad? Porque se supone que un trabajador de la caricatura que está en un periódico, pues espera trabajar ahí, tener dinero, llevar el sustento a su casa. Así pasa en Estados Unidos, así ha pasado en Europa y así ha pasado en América Latina en muchos periódicos. Pero cuando esta parte se vio afectada, yo pienso que ahí entonces sí se dio el cambio más dramático y más negro de la caricatura, me parece. El director de Cagle Cartoons en California, Derek Cagle, se refirió a este tema en el marco del primer encuentro internacional Cartoon Club en Ciudad de México en septiembre de 2018, enfatizando que los diarios y revistas en su versión en papel están desapareciendo rápidamente del mercado de Estados Unidos, lo que ha dejado a muchos caricaturistas desempleados, profundizando la crisis de la caricatura en nuestro tiempo. Pero esta realidad que Darrell planteó en el citado encuentro no es exclusiva de la prensa norteamericana. En la actualidad, esa situación se ha convertido en una crisis mundial, porque debido a esto muchos caricaturistas se refugiaron en agencias de publicación de todo el mundo, como la que él representa, publicando sus ideas sin la seguridad, oígase en esto bien claro, sin la seguridad de recibir pagos por su trabajo. Los memes y las redes sociales, lejos de favorecer la actividad de los caricaturistas, se convirtieron en herramientas para la gratuidad del trabajo del humorista gráfico. A partir del 2000, cuando empezaron a popularizarse los memes, la caricatura sufre un golpe que hoy día es difícil de evaluar. El meme es ligero, rápido de hacer y muy propio de las tecnologías gráficas que casi todo el mundo domina. Se crea y de inmediato se publica, especialmente en redes sociales y por lo general de forma anónima. Por supuesto que para esto no hay pago, es una creación gratuita y se comparte de manera viral, incluso en periódicos o revistas que no pagan por este servicio. Ustedes han visto que hay algunos periódicos que ofrecen servicios, una página incluso con memes. Esos memes generalmente son anónimos, no tienen nombre, que yo creo que deberían tener el nombre de quien los ha creado, pero bueno, son anónimos y por supuesto el periódico no los va a pagar, ni la revista tampoco. Se entiende que el concepto gratuito no es exclusivo de los memes, también lo es de la caricatura que se publica en redes sociales. Hay un doble sentido en esto. En primer lugar, la mayoría de los artistas no pueden publicar sus caricaturas en los diarios, así que se conforman con hacer públicos sus trabajos en sus propias redes sociales. En segundo lugar, esto trae como consecuencia que el artista no recibe ninguna retribución monetaria por sus obras, lo que genera un círculo vicioso basado en la gratuidad del trabajo que se realiza o que realiza el artista. En resumen, la caricatura ha cambiado en los últimos 40 años. Esto es innegable, pero este cambio es básicamente en la forma en que ésta se produce, la manera en que se envía y se hace pública en diarios, revistas o redes sociales. Para esto, la tecnología, surgida con inusitada intensidad entre los años 90 y las primeras 2 décadas de este nuevo siglo, ha cumplido un rol vital. Todo este cambio ha estado sujeto a las tecnologías mencionadas anteriormente, pero aún con todo lo potente de estas, el caricaturista no ha percibido cambios desde la perspectiva económica por sus trabajos una vez publicados, lo que representa el cambio lamentablemente más visible y negativo en la caricatura
en estas últimas 4 décadas? Bueno, hemos visto que sí ha habido cambios y claro, yo los noté en carne propia, cada uno de estos cambios que yo cito acá. Pero para terminar, se me ocurre una reflexión final. ¿Qué es entonces lo que no ha cambiado en la caricatura en los últimos 40 años? Sin duda, es la forma en que los artistas nos relacionamos con la actualidad, aunque esta sea diferente hoy, antier, el siglo pasado, etc. Lo que vivimos, lo que sabemos, de lo que nos informamos para luego convertirlo en crítica, denuncia o burla. La información y el conocimiento siguen siendo clave en la caricatura actual como lo ha sido siempre. Pero un cambio, es decir, algo que no cambió también como segundo tema es el humor, porque el humor sigue estando presente en cada uno de nosotros y lo enfocamos de acuerdo a las capacidades que cada uno tenga. Eso no ha cambiado, el humor sigue siendo igual. Claro que tenemos que adaptar a las cosas que están pasando día con día y a los periódicos con los cuales trabajamos, cuáles son sus tendencias ideológicas, políticas, pero la forma de hacer las cosas, no importa en qué ámbito sea, es exactamente el mismo. El humor no cambia. No cambiamos nosotros los seres humanos, pues tampoco cambia el humor, que es parte de nuestro intelecto. Básicamente, esto que he mencionado acá en estas líneas tiene que ver con lo que es la caricatura editorial. Yo sé que hay cambios que también se dieron en el ámbito artístico. Digamos, en el campo del diseño gráfico hay cambios muy importantes, en el cambio del periodismo también, en la literatura, en muchos aspectos de la vida y del arte ha habido cambios importantes, pero en la caricatura esos cambios que mencioné son bastante grandes y drásticos. De hecho, la parte económica es la más difícil de todas. Hoy en día, incluso, me parece un poco extraño que las agencias de publicaciones en las que yo trabajo con bastantes, al principio, cuando firmábamos un contrato con ellos, los pagos eran mucho más intensos que los de ahora, porque como la publicación de los caricaturistas en esas agencias era menor, todos estábamos bajo un contrato, estábamos regidos y protegidos por un contrato, entonces el pago era importante, era bastante grande si se compara con los de ahora, que quizás pueden ser hasta de 1/3 hoy en día con respecto a los de tiempo atrás, antes de que las redes sociales empezaran a aparecer. Por supuesto, no vamos a decir que por culpa totalmente de las redes sociales. Sigue habiendo periódicos que son importantísimos y que pagan debidamente, como por ejemplo la revista Courrier de Francia, que es una revista que nosotros los caricaturistas consideramos como un refugio, no sé, tiene un nombre especial que en este momento lo olvido, siempre se los digo a mis alumnos, sé que tengo que decir lo que se me olvida la palabra, como un refugio. ¿Cómo es cuando alguien, un santuario? Muchas gracias. Es como un santuario. La revista Courrier toma muy en cuenta las actividades de los caricaturistas y tiene por conciencia que todos debemos estar siempre debidamente pagados, por dicha que existen revistas como esas. Yo no sé si habrá alguien que quiera hacer una pregunta, en todo caso tengo una cosa que hacer allá, si acaso no me hicieran preguntas, ¿sí? Buenas. Buenas. Usted como caricaturista, ¿qué opina de la inteligencia artificial? O sea, el hecho de que hay muchas personas que ahora usan la inteligencia artificial para crear este tipo de imágenes o caricaturas. Sí, que dicha que me lo menciona, porque yo lo tenía aquí y lo pasé por alto. Resulta que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy útil para el caricaturista. Surgió una situación muy particular en Holanda, en una agencia que se llama Cartoon Movement, donde yo trabajo también. Algunos colegas empezaron a enviar dibujos hechos directamente con la inteligencia artificial. No recuerdo el nombre, ¿cómo se llama, Jonathan? La que usamos nosotros. ¿Cuál? Midjourney. Por ejemplo, empezaron a usar caricaturas hechas directamente por Midjourney, claro, por supuesto que con todos los comandos dados por la persona que está detrás. Entonces la agencia dijo, bueno, vamos a hacer una encuesta a ver cuántos están usando la inteligencia artificial.
Y en la encuesta se reveló que no era mucho el porcentaje por ahora, pero que eventualmente podía aumentar. Entonces, dicen, bueno, si ustedes van a usar la inteligencia artificial para usarla 100%, o sea, que lo que haga la inteligencia artificial, así la mandan a nosotros para publicarlas, deben poner abajo el nombre de la compañía, que en este caso sería Midjourney. Pones la firma y abajo Midjourney, lo cual pues no deja muy bien parado al artista, ¿verdad? Entonces, inmediatamente se desaparecieron las caricaturas hechas por inteligencia artificial en la plataforma de Cartoon Movement. A mí me parece muy razonable, pero también nosotros podemos utilizarla con fines ilustrativos. Por ejemplo, necesito hacer una caricatura donde haya un tanque de guerra y en ese momento no quiero buscar en Google o quiero tener especificaciones bien claras sobre ese tanque. Yo le pido a la inteligencia artificial que me ilustre un tanque de guerra con características rusas o características alemanas o norteamericanas y ella me da una imagen de ese tanque. Y ese tanque que me la dio la inteligencia artificial, yo la puedo utilizar y redibujar caricaturizándola para utilizarla en una caricatura, lo cual es perfectamente viable. Entonces, con esto te quiero decir que la inteligencia artificial puede funcionar como un material de trabajo perfectamente, como una herramienta de trabajo. Funciona muy bien y hay que ser, eso sí, discreto al utilizarla y no abusar de ella, ¿verdad? No solamente en el caso de la caricatura, sino en el caso amplio de todas las artes. ¿Alguien más? A ver. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Siempre es una satisfacción escucharle. Muchas gracias. Y ahí el impacto de la caricatura desde el punto de vista social, de crítica, siempre es reconocido. ¿Por qué? Porque es una forma en que se evidencia esa iniciativa, esa creatividad, esa forma de entender la realidad de una perspectiva diferente, que hace que la caricatura llame la atención. Hay una caricatura que a mí me llamó mucho la atención, de la que usted hizo, con dos cuadros. Un cuadro, son dos chiquitos que están jugando fútbol, ¿verdad? Y uno tiene el pie quebrado, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente: está dispuesto a patear en el primer recuadro. En el segundo recuadro, ¿verdad?, el que está enfrente, ¿verdad?, le dice porque hizo a patear y falló y se cayó. Recuerde que tenía el pie quebrado. Entonces dice usted, la derecha está quebrada y la izquierda no da en el blanco. Sí, ya recuerdo esa caricatura, es de Wences, si no me equivoco. Sí, es de Wences, pero es interesante porque ya, al fin, cuando uno ve algunas de las presentaciones que usted hace, ya, uno puede entender esa visión que usted ha tenido durante tantos años, que eso no ha cambiado. Sí, exactamente. Entonces es una cosa interesante de reconocer. Yo creo que a veces ver, por ejemplo, o recordar, ¿no?, caricaturas de Hugo Díaz o recordar caricaturas de Quino, hacen que uno pueda entender el humor de una forma diferente. Sí. El humor no es para reír, el humor realmente, ¿ya?, trata de impulsar una dinámica de crítica, ¿no?, con respecto a la realidad social que se puede estar viviendo. Entonces, esa visión, incluso de Wences, ¿verdad?, de un niño con alma de adulto, ahora que han pasado ya 40 años, yo lo veo a usted como un adulto con alma de niño. Sí. Entonces, no deja de ser interesante ver la forma en que usted ha venido trabajando y en la forma en que lo impulsa y en la forma en que usted lo maneja con los muchachos, con los estudiantes. Y se lo digo porque yo tengo una nieta que lleva el curso con usted. Ah, bueno, qué curioso. Bueno, ese punto de vista del que usted habló, de Wences, es una caricatura donde él obviamente tiene el pie derecho quebrado y entonces solo le queda el izquierdo. Yo usé ese factor de tener el pie izquierdo sano para hacer las cosas, entonces lo relacioné con la política, con la ideología, y resultó que por lo menos como 5 o 6 temas sobre eso pude yo haber sacado sobre Wences, aunque Wences no es una caricatura editorial, es una tira cómica, pero estaba metido dentro del campo de la política y por lo tanto podía perfectamente funcionar como una caricatura editorial. ¿Alguien más? A ver.
Yo, Arcadio, ¿cómo está? Un placer. Igualmente, Rafael. Muchas gracias por toda su exposición. Aprendemos siempre mucho de usted, lo admiramos mucho. Muchas gracias. Quisiera que ahora, en este tiempo de la inteligencia artificial y demás, y de los plagios, nos hablara un poco de qué pasó en aquella historia donde estaban robando su autoría, con aquella caricatura. Ah, sí. Bueno, no sé el final, ¿qué fue lo que pasó? Es que un colega turco había cogido una caricatura mía, que en ese momento no puedo precisar exactamente cuál era, tomó la caricatura y la copió. No sé si ustedes han usado alguna vez una mesa de luz, ¿verdad? Que tiene luz por debajo, es como esto, que si le pusiéramos luz, pones un original y lo copias, la copia puede ser perfecta. Eso hizo él con la caricatura, y entonces la estuvo poniendo en concursos, pero lo curioso fue que una agencia en Turquía que se llama Organización de Caricaturistas Mundiales me notificó a mí la situación, ¿verdad? Que ellos habían visto esa caricatura y después la compararon con la mía y se dieron cuenta que aquello era un plagio. Entonces yo dije, bueno, si es un plagio, pues no sé, indíquenme qué hacer. No me indicaron qué hacer, pero después me mandaron una otra notificación que él había participado en un concurso importante en Turquía con esa caricatura, y lo peor es que él ganó ese certamen. Entonces no era justo que una caricatura que era absolutamente mía, porque la copia es idéntica, pudiera conseguir un premio con eso. No quería yo que le quitaran el premio a él y me lo dieran a mí. No me interesa porque yo no estaba participando, pero que tampoco se lo dieran porque no es justo, era una copia descarada completamente. Y yo logré contactar al alcalde de la ciudad donde se entregó el premio, fui buscando hasta que llegué y él me respondió, me dijo, sí, ya hemos tomado nota del asunto, créame que vamos a actuar, eso fue lo que me dijo. Y hasta el momento yo no he visto mayor cantidad de trabajos de él, como sí los veía antes, ¿verdad? Entonces seguramente tuvo que haber pasado por una situación incómoda. Es decir, el plagio no es una forma de producir para un artista, porque no contribuye a la formación en la sociedad para nada, ¿verdad? ¿Cómo vas a publicar algo que ya otra persona lo hizo? Entonces, creo que por lo menos sí funcionó como una lección para él. Por dicha que lo logramos detectar a tiempo y se pudo arreglar el asunto. ¿Alguien más a ver? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vean, tengo aquí unas imágenes que han ido pasando. No sé cuánto tiempo me quedará, si habrá tiempo de pasar. 5. Tengo aquí una serie de imágenes que se han ido pasando mientras yo estaba hablando. Son imágenes que han ido representando toda la trayectoria mía a través de los últimos 40 años. Son más de 40 años, bastante, son como 47 años, pero lo resumí en 40 años. Y ahí se va viendo cómo se publican en las agencias, cuál fue la primera caricatura que se publicó, que también la tengo ahí, la primera en 1979, la número 1 que está ahí. También tengo las más recientes, aquella que está allá de Vladimir Putin, no sé si la pueden ver, es una caricatura que está hecha en inteligencia artificial. Yo le pedí a Midjourney que hiciera a Putin en en una circunstancia especial, pero luego la recorté, la transformé, le agregué otras cosas, le cambié parte de la camisa, le cambié muchas cosas a él para poder enviarla a la agencia, pero esa y otras 2 más fueron las que envié. Ya no quise enviar más porque ya empezaron con aquello de que había que ponerle Midjourney, aunque Midjourney le da la autoría a uno, creo, pero no quise hacerlo más. Pero sí lo uso para poder recrear imágenes y recrear objetos y cosas que se necesitan en una caricatura. Ese fue el periódico en donde publiqué la primera caricatura alguna vez, en 1979. Es una caricatura bastante antigua. Voy a trasladarme hasta aquel lugar porque, bueno, voy a explicarles que aquí está. No están aquí. Están allá. Están allá. Sí, esta que está aquí. ¿Cómo será? Okay, gracias. Esta que está aquí, pues son 3 caricaturas que representan épocas diferentes cuando yo ya estaba en las agencias de publicaciones a partir de 1986. Aquí está, por ejemplo, la caricatura que les decía yo, que se acaba de ver ahí, que es esta que está aquí. La primera que publiqué en 1979, la segunda, la que está hecha por inteligencia artificial, las que están hechas casi totalmente digital. Mira, está doble esta caricatura. Hasta ahora me doy cuenta. Son hechas casi en un 80%
de manera digital y el otro 20%. Esta fue una caricatura muy importante para mí, se pasó por ahí también, porque esta caricatura logró entrar al top 10 de los Estados Unidos, lo cual es sumamente difícil. De hecho, cuando se pasó la notificación de que había aparecido como el top 10 entre las 10 mejores, ni yo podía creerlo, pero tampoco el editor de esa agencia que hizo la certificación. Decían que era un caso raro el caso mío, porque ahí solo han estado norteamericanos todo el tiempo, y de pronto apareció una de un latinoamericano, o sea, de un costarricense, en esa lista privilegiada que cuesta mucho entrar. Y ahí se van viendo algunas imágenes. Quiero mostrarles aquí esta imagen que tengo para terminar ya. Espero que me den un tiempito. Esta que tengo aquí, voy a quitarle aquí la cosa. Esto ahí para que se me tense un poquito abajo, para que se tense. Lo que les voy a explicar aquí es, para ir terminando, lo que significa el humor en términos generales y cómo se hace y cómo es el que no ha cambiado de ninguna manera. Lo que se da es, en el humor, para que se dé como tal, es que debe haber un rompimiento de la lógica de la realidad, si no, no hay humor. Recuerden aquellos que, por ejemplo, una señora o un señor van caminando frente a uno, estamos en una parada de autobuses, hay una esquina donde esa persona va a doblar, pasa, dobla y se acabó la historia. Pero si hay una cáscara de banano, la persona se cae y si no le pasa nada, claro, nos vamos a reír. Entonces eso es un rompimiento de la lógica de la realidad. O sea, no pasó lo que tenía que pasar, que ella diera vuelta y se fuera, o él diera vuelta y se fuera. Se cayó con la cáscara, hubo un rompimiento de la lógica de la realidad. Bueno, aquí lo que tenemos es este dibujo que está acá. Hasta ahí todo parece ser normal, ¿verdad? Pero cuando yo le agrego, vamos a ver si este marcador me da, le agrego esta parte de aquí, tiene una inclinación ahí que me salió la nariz bien torcida. Y luego le hacemos un dispositivo aquí, para que ustedes vean que se trata de un hilo que sale hacia abajo, llega como hasta aquí. Aquí se hace la famosa forma que se hace en el agua. Y entonces lo que tenemos es una respuesta a la pregunta de qué pasaría si, que ese es un tema que estamos viendo ahorita con los alumnos míos aquí en los talleres de caricatura. ¿Qué pasaría si un hombre con una nariz de más o menos 1 metro, que es posible en caricatura, o sea, tenemos que alejarnos de la realidad absolutamente para poder crear una imagen como esa? ¿Qué pasaría si sale en una lancha a un lago? Bueno, que podría, entre otras cosas, pescar con su propia nariz. Eso es un rompimiento de la lógica de la realidad. Hasta donde estaba parecía real y parecía lógico, pero al agregarle ese detalle, entonces estamos haciendo ese famoso rompimiento de la realidad que yo les dije, que es lo que provoca el humor. Eso, a través de los siglos, no ha cambiado nunca, siempre ha sido el mismo. Entonces, yo creo que ya con esa explicación voy terminando. No sé si queda alguna última pregunta para terminar. ¿Todo está bien? ¿Todo quedó claro entonces? Bueno, les agradezco muchísimo a mi compañero Fernando Ramírez por haberme presentado, al comité organizador, a Elvia, a Aisha, que fueron los que estuvieron aquí corriendo con toda la organización, no solamente en mi caso, sino en todos. Fernando también presentó ayer y estuvieron ahí las compañeras trabajando intensamente. Así es que muchas gracias a todos, muy amables por haber venido, se los agradezco de todo corazón.